Bueno, volvemos entonces al aire en este día tan especial, son las 9:32 en la República Argentina. Siguen llegando y agradecemos muchísimo. Después vamos a nombrarlos a todos y vamos a compartir un cierre de la bocina de la mañana impresionante con algunos periodistas que se han llegado hasta aquí, hasta la radio. Pero es el turno de hablar con Facundo Jal. Ustedes saben que permanentemente tenemos ese contacto tan fructífero en la que generalmente charlamos de cómo podemos ordenar, cómo podemos ser más responsables con respecto a la conducción en el tránsito, etcétera, etcétera. Pero hoy le toca a los peatones. Así que, señoras, señores, acá en la misma bolsa todo. ¿Cómo le va, Facundo? Buen día. Muy bien, buen día para usted también, ¿eh? Bueno, los peatones, junto a los ciclistas, serían en todo caso, los actores casi, te diría, más vulnerables del tránsito. No sé si coincidimos en lo que digo, Facundo. Totalmente, sin duda son los sujetos más desprotegidos, por eso también un poco despiertan tantos amores y tantos odios, ¿no? Es una realidad que entre conductores y peatones, y ciclistas y conductores, siempre hay una cuestión de hasta de pica, si se quiere, ¿no? Porque quien es peatón, o ni hablar quien es ciclista entiende perfectamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus prioridades. Entonces muchas veces cuando los conductores lamentablemente no los respetan, es que se empiezan a generar estas rispideces, ¿no? Entre conductores y ciclistas y peatones. Claro. Ahora, ¿cómo nos comportamos con respecto al tránsito y a las normativas viales? Ustedes han hecho seguramente algún relevamiento con respecto a este tema. Sí, el primer resultado y quizá el más resonante es concluyente. 8 de cada 10 conductores, 8 de cada 10 conductores, los peatones se comportan de manera incorrecta. ¿Esto qué significa? Que preguntamos en una opinión de los conductores cómo nos comportamos los argentinos en la calle. Y como te digo, 8 de cada 10, el 84,5% dijo que no nos comportamos, que no nos comportamos de manera correcta. Pero Facundo, perdón, una consulta que me gustaría no perder el hilo. Es decir, ¿la pregunta se la hicieron a los conductores o a los peatones? No, a los conductores. Correcto. A los conductores. Exactamente. Y le preguntamos justamente cómo entendían que se comportaban los peatones, y el 84% dijo que se comportan de manera incorrecta. ¿Qué implica manejarse de manera incorrecta? No cruzar por la senda peatonal, no respetar las prioridades, cruzar a mitad de cuadra, caminar por la calle y no por la acera. Este tipo de conductas que quizá en grandes centros urbanos se pueden ver de forma, digamos, más habitual, siendo que, por ejemplo, en el centro porteño, en el microcentro, es prácticamente imposible no ver gente caminando por la calle, ¿no? Claro. Entonces, claro. Obviamente, otra de las costumbres es quizá en los pueblos o en barrios más en el interior del país, lo que sucede es que muchas veces la doña Rosa va al supermercado con su chanito, y muchas veces la calle está en mejores condiciones que la vereda. Entonces, es ahí donde... Exacto, eso también es una costumbre muy habitual, ¿no? Claro. Y ahora, si trasladamos esta pregunta a los peatones, yo de paso la hago pública, es decir, los que quieran participar, participen, saben cuáles son las líneas para ingresar. Si trasladamos esta pregunta a los peatones, ¿cómo nos comportamos? Bueno, trasladando a los peatones, el 64,4 sostuvo ser muy respetuoso y muy cuidadoso, es decir, que el peatón se autopercibe mucho mejor peatón que lo que el conductor entiende que es bueno al peatón. Esta es quizá una de las conclusiones más importantes que podríamos llegar a sacar de este estudio, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Es decir, depende el cristal, depende el color, depende a quién le preguntamos, ¿no? Ahora, ¿sabemos los peatones cuál es nuestra obligación, cuál es nuestra responsabilidad, cómo tenemos que manejarnos con respecto al tránsito? Bueno, ahí inicio con una de las cuestiones fundamentales, porque antes de contarte el resultado, te hago una aclaración. Sí, ya todos la sabemos, pero que muy poco la razonamos. Cuando uno es conductor, es decir, cuando tiene licencia de conducir, se tuvo que someter a un examen en donde la autoridad emite esa licencia en función de que haya respondido bien previamente las cuestiones del examen, ¿no? En el caso de los peatones, peatón, es decir, no hay un examen que a mí me califica como peatón. Peatón soy simplemente por el hecho de salir de mi casa. Entonces, acá yo te voy a contar el resultado. El resultado, cuando preguntamos
si el peatón conoce o no conoce los derechos y obligaciones de los peatones, la mitad, el 52%, contestó acertadamente, mientras que el 48% no. Acá hay dos lecturas. Mi lectura, por lo menos, es que la mitad de los argentinos, sin tener ningún tipo de obligatoriedad en su rol de peatones, investigó y sabe cuáles son sus prioridades, por dónde tiene que caminar, qué hacer y qué no hacer. Obviamente, la otra visión sobre el mismo resultado, que hasta podría sonar preocupante, es que la mitad de los peatones no lo sabe, pero insisto, sin tener una obligatoriedad de formaciones con respecto al pregambre legal, a las obligaciones y derechos que tienen los peatones, yo veo con muy buenos ojos la mitad, por más de que no sea obligatorio ni tenga ninguna necesidad, haya adentrado y se haya abocado a ver cuáles son sus derechos y obligaciones como peatones. Claro, se ha preocupado por saber cómo tiene que transitar. Ahora, ¿qué dice la ley, Facundo? ¿Qué es lo que nos obliga a andar como legalmente en las calles, mejor dicho, a transitar la ciudad? Te cuento, la ley de tránsito nacional tiene alguna particularidad con respecto a este tema, porque, digamos, el centro de la ley, por ahí pasa a ser el conductor, lamentablemente. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque los peatones por ahí tienen sus derechos y obligaciones más difusos en la norma y no tienen un artículo taxativo con lo que deben y pueden hacer, sino que tiene varios artículos en la norma en donde dice, bueno, los peatones en este caso se deben comportar así o así. En el artículo 38 se establece que los peatones transitarán únicamente por la acera u otros espacios habilitados a tal fin. Acá nos indica la norma por dónde tenemos que transitar. Además se establece que en zonas rurales los peatones deberán transitar por centros o lugares lo más alejados posible de la calzada. Esto obviamente también tiene que ver con la protección del peatón, entendiendo que es el sujeto más desprotegido. Pero después tenemos el artículo 41 que expresa las prioridades de los conductores y obviamente ahí entra la famosa prioridad del peatón, el cual siempre debe ser protegido y cuidado como conductores, ciclistas, motociclistas. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos una prioridad de paso y el auto que viene, y yo soy el auto que viene por la derecha, obviamente haré uso de esa prioridad de paso siempre y cuando no haya un peatón. Llegando a las bocacalles, a las esquinas, como conductores, ciclistas o motociclistas, tenemos que estar bien atentos de visibilizar si hay o no peatones, porque insisto, independientemente de las prioridades que establece el artículo 41 con respecto a los vehículos que vienen transitando, la prioridad siempre la tendrá el peatón. Siempre el peatón. Facundo, yo no me quiero ir, mire, es probable que haya escuchado los timbres de entrada de mensajes. La verdad que este es un tema muy interesante, cada vez que abrimos el panorama con estas situaciones, comienza la polémica. Martín, rescato uno, Martín dice, ¿cómo vamos a transitar por las veredas si son un desastre? Es verdad que en algunos lugares, y estamos hablando exclusivamente de Alberti, tenemos problemas con el tema de la vereda, ya charlaremos al respecto. Yo quiero despedirlo y agradecerle, como siempre, Facundo, la celeridad de atendernos y de alumbrarnos un poco más con el conocimiento de cómo debemos comportarnos. Y decir por último, que siempre hay que caminar por las aceras, que si uno camina por la acera y no entorpece a los demás peatones, estamos haciendo las cosas bien. Y por último, lo que me decía, los peatones para cruzar la calle hay que mirar siempre para la izquierda, para la derecha, asegurarse bien de que podemos cruzar en el momento adecuado. Agradecidísimo como siempre, gracias Facundo. Faltaba más, el agradecimiento es mío y el placer de siempre.